Entonces, si bien pensábamos, o está la idea errada, digamos, de que la tuberculosis es una enfermedad ya erradicada, todavía siguen habiendo casos. La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, que pertenece a la familia de Mycobacteriaceae, junto con otras especies como Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Microti, Caprae, Pinnipedi y Canetti. Estas micobacterias comprenden el complejo Mycobacterium tuberculosis, que es el que causa la enfermedad de la tuberculosis. Son bacilos ácido alcohol resistente, que la coloración de Gram se ven como Gram positivos, inmóvil, no poseen cápsula, no forman esporas. Son aerobios estrictos y la característica principal es que son de crecimiento lento. Son sensibles al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, pero son resistentes al frío, a la congelación y a la desecación. Mycobacterium tuberculosis es el agente más frecuente del complejo que causa tuberculosis. Bueno, lo importante es que la vía de transmisión se da principalmente por gotitas de flush que se producen cuando el paciente bacilífero, es decir, que está en un estado que elimina los bacilos al toser, al estornudar o al hablar. Otras vías de transmisión que no son muy comunes son el contacto con mucosas y la inoculación accidental, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores que trabajan con Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces, dentro de la tuberculosis existe una clasificación que se basa, digamos, en pulmonar y extrapulmonar, es decir, una tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones y la tuberculosis que se da principalmente en otras áreas del organismo. Dentro de la tuberculosis pulmonar existen diferentes muestras que son las que más se utilizan, las más comunes, que son las muestras respiratorias. Dentro de ello tenemos el esputo, que es el esputo es ese moco que sale de adentro, ese moco que se produce cuando recién uno se despierta. Ese moco es el más importante, el que es acumulado de toda la noche. También se puede realizar el esputo inducido, que en este caso lo que se hace, por lo generalmente lo hacen los kinesiólogos, es permitir al paciente que tenga nebulizaciones con solución fisiológica, y eso hace que el moco que está en los pulmones se desprenda y que el paciente pueda expectorar. Otra de las muestras es el lavado gástrico, que por lo general se realiza en niños, en bebés que no pueden expectorar, en la cual se utiliza una sonda que llega hasta el estómago y se aspira el contenido gástrico por los bacilos que pueden haber sido deglutidos durante el transcurso, por ejemplo, de la noche. Y después el lavado bronquial o el lavado bronquial alveolar, que son muestras respiratorias, pero que también necesitan de un fibrobroncoscopio para poder obtenerlas. Son muestras más complejas y más invasivas. Después tenemos entonces, dentro de la clasificación extrapulmonar, las diferentes muestras pueden ser orinas, por una tuberculosis renal, líquido cefalorraquídeo en una tuberculosis cerebral, distintos líquidos corporales, como el líquido pleural, el líquido ascítico, el líquido pericárdico, el líquido articular, las biopsias y también la sangre. Bueno. Entonces, dentro como habíamos dicho, entonces, la Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo de crecimiento lento que tiene otro tipo de requerimientos que, bueno, lo más importante entonces, para que no se produzca, digamos, el contagio entre personas que son bacilíferas, es realizar una baciloscopia. La baciloscopia principalmente, en nuestro caso, se utiliza la tinción de Sid-Nielsen, aunque también en algunos lugares se realiza la tinción con fluorocromos, como es con la auramina rodamina.
pero la más utilizada en los laboratorios microbiológicos es la tinción de Zinn-Nielsen, que nos va a permitir visualizar estos bacilos ácido alcohol resistente y bueno, de este modo permitir que el paciente se aísle, que se le instaure un tratamiento con el objetivo de no seguir contagiando y no seguir produciendo la cadena epidemiológica. Bueno, entonces la osciloscopia es muy importante para eso. También se realiza el cultivo, que es el diagnóstico definitivo, el que permite decir si el paciente tiene tuberculosis, y el cultivo tarda por lo menos más o menos 2 meses, porque como ya les había dicho son bacterias de crecimiento lento, y bueno, existen diferentes medios líquidos como los Middledruck, y medios sólidos como el Owens Jensen y el Stonbrink. Una vez que las bacterias crecen en estos medios, como es lo que se visualiza acá, que son bacterias con un aspecto rugoso amarillento, secas, se va a realizar entonces la identificación. En cuanto a la identificación, se puede hacer por morfología de colonias, por diferentes pruebas bioquímicas, pruebas serológicas o también pruebas moleculares. Y además, en algunos casos, actualmente creo que se está realizando en la mayoría de los pacientes, se realizan pruebas de sensibilidad. Antes estaba, digamos, solamente acotado a pacientes inmunocomprometidos o que tenían o que no respondían al tratamiento, pero actualmente se está realizando a todos los pacientes, al menos en el laboratorio regional de tuberculosis. Bueno, entonces como les decía, la osciloscopia es fundamental y es un método rápido que, si bien no es sensible, es específico, o sea que permiten, como les había dicho, detectar la mayoría de los casos activos, o sea que están bacilíferos, que están contagiando, y de este modo poder, digamos, tratar al paciente y evitar que siga contagiando a otras personas. Es digamos, una técnica fácil de realizar, que tiene bajo costo, pero como ya les decía, es poco sensible porque requiere más o menos de 5 a 10.000 bacterias por mililitro para que sea positiva y que se pueda visualizar. Entonces, como ya les dije, sirve como diagnóstico y sirve también para la monitorización del tratamiento. Es decir, si van disminuyendo los bacilos en la tinción a medida que el paciente va realizando el tratamiento, es indicativo de que los antibióticos están funcionando y que el tratamiento está siendo efectivo. Bueno, entonces, como ya les dije, la más utilizada y la más común y la que se utiliza normalmente en los laboratorios de microbiología, al menos acá en Argentina, es la tinción de Zinn-Nielsen, que entonces se basa en la ácido alcohol resistencia, como ya les había dicho, que es la propiedad de las micobacterias de unir a su pared la fucsina y retenerla frente a los decolorantes, como la mezcla de ácido y alcohol. Entonces las bacterias resisten a esta decoloración y quedan de un color rosado o rojo, y se visualizan de color azul los componentes que no son ácido alcohol resistentes, debido a que se utiliza como colorante de contraste el azul de metileno. Entonces, los pasos principales para la técnica de Zinn-Nielsen es, bueno, se realiza el extendido de la muestra, por ejemplo, de un esputo, se busca la partícula o esa porción de esputo que tenga muco, que sea sanguinolenta, que esté más fea, se fija y bueno, y se le coloca fucsina ácida. Se coloca fucsina ácida y se flamea, es decir, con calor se le proporciona al portaobjetos con fucsina y se lo deja más o menos 5 minutos. Se lo va a flamear hasta que se produzcan vapores
y no hasta que hierva, digamos, hasta no la ebullición, sino solamente hasta que se produzcan vapores, porque puede ser que los bacilos sean afectados con la ebullición. Se lava con agua y se coloca entonces el decolorante, que es alcohol ácido, se lo deja actuar por 3 minutos y se vuelve a lavar. Una vez que se lava, se coloca el azul de metileno, que es el colorante de contraste, y se lo deja actuar por 3 minutos. Se lo vuelve a lavar y se seca. Y se visualiza el microscopio, y en base a la visualización es que se va a informar a partir de cruces la presencia o no de bacilos ácido alcohol resistentes.